Entonces, compartimos pantalla en el estudio número 58. Están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Con Ministerio Bethesda, la Casa Central, ¿verdad? Y para también motivo de la grabación, para las personas que no escucharon esto antes, les vuelvo a decir que este estudio es de los temas, del tema de ahora, que se trata de los tiempos finales, las palabras sobre los tiempos finales de Jesús. Pero aquí vamos a ver que hay una mezcla. No estamos abarcando como tema, sino el enfoque que le da Marco, por lo tanto hay otras aristas que no están siendo consideradas y que deben ser consideradas. Entonces, o si usted quiere profundizar más, hay aristas de los otros evangelios, hay cosas que habla Pablo, hay cosas que habla Pedro, hay cosas que habla Santiago, de alguna manera todos se ven involucrados y sobre todo Juan con el Apocalipsis y sus palabras finales. O sea, hay una serie de aspectos que no están siendo considerados, pero que se suman. Entonces, vamos entonces a ir compartiendo. Entonces estamos en la serie del Evangelio de Marcos, en el estudio número 58, y tengo la costumbre yo de siempre tomarme un tiempito para tratar de que esto se les quede a usted y que el Evangelio de Marcos se le atribuye a Marcos, pero no se ha comprobado esencialmente quién es, autor desconocido, y como vemos la foto abarca desde el momento en que Jesús fue bautizado hasta el momento en que resucitó y ascendió. Y es sinóptico porque cuenta con otros evangelios paralelos, está dentro del canon, o sea, el conjunto de libros aceptados por la Biblia, digamos, aceptados de la Biblia, por aquellos que son expertos y que han determinado qué libro está inspirado o no es redundante. Y el Evangelio de Marcos a finales de los años 60, 70 fue escrito, eh, digamos, se sabe que se escribió. Vamos a leer entonces. Marcos 13, vamos a leer del 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Por favor, cuando estamos leyendo estos textos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, hay que ir pensando, ¿para qué está el sol? ¿Para qué está la luna? ¿Y por qué eso que está hablando ahí es importante? Porque detrás de los hechos hay palabras, acuérdense que esto es revelación, y muchas veces Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, y no todo siempre literal, algunas veces sí. Y dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Fíjese lo que está diciendo aquí. Desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué es eso? Vamos a seguir. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, la rama tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, perdón, esto que está hablando aquí, lo aclaro, está siendo tomado desde el punto de vista del hemisferio norte, que es el lugar donde está ubicado Israel, en el hemisferio norte. Por lo tanto, usted y yo somos entendidos que las estaciones varían en tiempo en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Cuando nosotros estamos en verano, como ahora, que el 21 de diciembre estamos en verano, en el hemisferio norte, en 21 de diciembre entraron en invierno. Para ellos es el invierno ahora. Entonces, cuando está hablando de que el verano está cerca, está hablando por ahí por junio, que es el tiempo del verano de ellos. Dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca,
a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Aquí está diciendo que miren, velen y oren, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Por favor, el término del velar tiene que ver con un poquito, Jesús está expandiendo su sentido para hacerlo más práctico. Dice, es como, dice que es como un hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a su siervo, a cada uno su obra, o sea, una tarea, porque el velar por estar despierto no tiene sentido. Y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. ¿Qué texto más intenso, qué texto más fuerte, qué texto más potente, potente en muchos aspectos, poderoso? A todo esto, vamos al contexto. Recuérdense ustedes que esto que está pasando aquí corresponde, parte cuando Jesucristo en el templo dice, hoy de este edificio no va a quedar piedra sobre piedra. Y después Jesús se va a Getsemaní, se sienta y empieza a mirar hacia el templo, según lo que el relato, empieza a mirar hacia el templo. Y en ese contexto de él meditando y mirando, es que los discípulos, que son los apóstoles, le hacen preguntas con respecto a lo que acaba de decir, y ahí se expande el tema de una serie de explicaciones. Y esto que hemos leído es parte de la respuesta que está dando Jesús. Es parte de la respuesta, para poder entender el contexto. En la respuesta que Jesucristo da a sus discípulos en relación a las preguntas sobre cuándo será la destrucción de Jerusalén, específicamente el templo, pero eso va acompañado. ¿Y qué va acompañado con la destrucción de Jerusalén? Eso ya lo sabemos. Esa foto que está ahí abajo es una foto que está en un relieve romano que conmemora la victoria de Tito sobre Jerusalén y la destrucción del templo. Ahí se ve cómo se están llevando el candelero del símbolo, la menorá de 7 brazos hacia Roma. Se están saqueando y ese grabado que es real, que está en Roma, representa la conmemoración de la victoria de Tito en el año 70 y la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad. ¿Y qué señales habrá en torno a ese acontecimiento? Hay elementos que no podemos asociar a la destrucción de Jerusalén, sino a los acontecimientos que ocurrirán hasta el fin de este mundo. Entonces, en toda esta conversación, nosotros notamos que hay elementos que no tienen mucho que ver con la destrucción del templo. Entonces decimos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, veamos un poquito, vamos como dice, al desgrane del choclo. En Mateo 24:3, puse aquí para ampliar un poco y entender la respuesta de Jesús, dice, Mateo 24:3 nos permite comprender más la respuesta de Jesucristo, porque en Mateo 24:3 la pregunta que hace los discípulos no está orientada, o sea, la explicación que da ahí es más amplia, es mucho más amplia, y no solamente está orientada al templo. Miren lo que él dice, dinos cuándo serán estas cosas. Está hablando de la destrucción del templo, de que no va a quedar piedra sobre piedra, ni nada de eso. Dice, dinos cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, la cosa pasa,
de una pregunta simple sobre la destrucción del templo de Jerusalén, y cuando ya no ocurrió eso, pasa a convertirse por lo menos en 3 preguntas. ¿Cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? ¿En qué momento va a ser eso? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Qué señales van a venir con respecto a tu venida? Y cuando el mundo se termine. Dice, entonces, por lo que entendemos que Jesucristo estará respondiendo, escuche esto importante, en lo que vamos a leer, Jesucristo está respondiendo 3 preguntas al mismo tiempo. Está respondiendo, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén? ¿Qué señales va a haber del retorno de Jesús? ¿Y cuándo va a ser el fin de todas las cosas? Y ahí empieza algo muy interesante porque empieza una mezcla de cosas. Entonces es súper interesante, lo que está ocurriendo, porque es como, para hacerlo bien, bien especial, es como hay que tener un discernimiento para poder visualizar lo que está ocurriendo. Entonces, sigo leyendo. ¿Cuándo ocurrirá la destrucción del templo? Dice, por lo que entendemos que Jesús estará respondiendo 3 cosas diferentes. ¿Cuándo ocurrirá la destrucción del templo, que involucra la destrucción de Jerusalén también? ¿Qué señales habrá sobre su regreso? ¿Y qué señales habrá cuando el mundo llegue a su final? Por eso es distinto, hermano, es distinto leer la Biblia a estudiarla. Leerla a estudiarla. Nosotros estamos estudiando la Biblia y no solamente leyéndola, estamos estudiándola. Me doy a entender, ¿verdad? Por si acaso, un paréntesis, el audio se ve arriba en la parte superior, para los que tienen un problema con audio, en la parte superior de la pantalla, ahí al costado izquierdo de la parte superior, para los que no están escuchando. Veamos entonces, veamos lo que parece. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán, dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Por favor, ponga atención a aquello. Dice, pero aquellos días después de aquella tribulación, ¿de cuál tribulación? ¿De cuál tribulación? Vimos que todo apunta en el estudio anterior que la tribulación a la cual se refiere Jesucristo tiene que ver con los días mismos de cuando eh, Jerusalén se va a ver rodeada, y tenemos antecedentes claros, muy claros, de que lo que hizo Tito en la ciudad fue terrible. Les cortó el agua, la tribulación llegó a un punto que dicen los historiadores que las mamás mataban a sus bebés para comérselo. O sea, ya no era la primera vez que ocurría eso. Tomó la ciudad y le cortó todo suministro y la rodeó, y además la forma en que mató a las personas y las torturó, y fue una tribulación de algo terrible. Porque como dijimos en el estudio anterior, Tito decidió tomar la ciudad y ponerla como ejemplo para el resto del reino. Entonces aquí leemos, pero en aquellos días después de aquella tribulación, o sea, esto se complica, porque la mayoría de los hermanos creyentes asocian la tribulación al futuro, a algo que va a ocurrir, a algo que va a ocurrir en los días cerca del tiempo final. También, bueno, en esos días de los tiempos finales, eh, también se habla de una persecución. Hermanos, usted tiene que tener algo en claro. No tengo tiempo para meterme más profundamente en ese tema. Pero según Tesalonicenses, que está hablando sobre la venida del Señor también, dice claramente que Dios decidió pagar con tribulación a aquellos que os atribularon y librar a su pueblo. O sea,
Los cristianos nunca van a vivir la tribulación. Los creyentes nunca van a vivir la gran tribulación. ¿Me doy a entender? No. Cuando la tribulación no está destinada a los creyentes, está destinada porque Dios no quiere atribular, dice que usted lea esta solicitud, dice, y a ustedes darle espacio y sosiego. Pero a aquellos que han sido, aquellos que han estado tribulándolo a ustedes, Dios los va a atribular. O sea, la tribulación está destinada para los no creyentes. Los creyentes ya no van a estar aquí. Eso es algo que se dice, así que hubiera una persecución grande. Pero aparentemente todo indica que Jesús se está refiriendo a la tribulación que hubo en los tiempos de Jerusalén. Entonces, miren lo que dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Mis queridos hermanos, voy a hacer algo o decir algo que es algo muy personal mío. Usted lo puede tomar o dejar. Si entendemos que la tribulación a la que se refiere es la terrible tribulación que ocurrió cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén y su templo por el general romano Tito, lo que ocurre inmediatamente después de la tribulación normalmente se ha interpretado como un hecho que ocurrirá literalmente con la luna, el sol y las estrellas. Y que de ser así, entonces la tribulación a la que se refiere no sería la que ocurrió con la destrucción de Jerusalén, porque ya han pasado 2000 años. O sea, si dice que, si estamos leyendo, dice ahí, pero aquellos días, después de aquella tribulación, o sea, casi inmediatamente, pero aquellos días, o sea, inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, cosa que no ha ocurrido nunca, y la luna no dará su resplandor, físicamente tampoco ha ocurrido, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, cosa que tampoco ocurrió, porque si llegaran a caer estrellas en los cielos, quedaría un desastre. Y aquí me atrevo a ir a una interpretación que a lo mejor puede enriquecer su vida, usted la puede tomar o dejar. Por esta razón muchos creen que la gran tribulación ha de venir y que literalmente ocurrirá la conmoción de los astros, que literalmente el sol se va a oscurecer, o el sol no dará su resplandor, la luna se va a oscurecer y van a empezar a caer estrellas del cielo. Hay gente que cree que eso va a ser literal, cosa que puede ser, yo no niego que podría ser, puede ser. La referencia a que el sol y la luna, que dejará de dar su luz, nos dice que la Tierra quedará prácticamente en tiniebla. O sea, los dos astros, según la creación que creó Dios, escuche esto, los dos astros que creó Dios para iluminar la Tierra es el Sol y la Luna. La Luna lo puso para la noche y la luna actúa por reflejo, por reflexión, refleja la luz del Sol hacia nosotros. Y algunas veces, si usted, más de alguna vez lo ha visto, le ha tocado luna llena y usted ha podido apreciar algo muy interesante, que se ilumina la noche como bastante como si fuera día. Entonces, dice que la Tierra quedará prácticamente en tinieblas, pero no necesariamente tinieblas físicas, pues, sino espirituales. Y la caída de las estrellas es la misma forma que la Biblia se refiere a los ángeles que se convirtieron en el demonio. Así se refiere, estrellas que cayeron hacia la tierra desde el cielo. Una de las cosas ciertas es que después de la destrucción del templo y un breve pero poderoso periodo de evangelización, el mundo entró en lo que se conoce como la edad de la oscuridad, que se mantuvo invariable hasta el inicio de lo que se denomina la Reforma Protestante y aún más. O sea, la edad oscura. La edad oscura duró más de 1000 años, donde el mundo entró en un estado oscuro total. Durante toda esa época, la oscuridad, la luz de la Biblia no alumbró, porque fue eclipsada y los demonios mantuvieron a la humanidad engañada con religión y supersticiones. Si usted hace un estudio profundo de lo que fue la época antigua, la religión imperó, estuvieron las cruzadas, estuvieron ciertas costumbres e interpretaciones bíblicas, una alianza totalmente extraña entre el mundo eclesiástico imperante en ese tiempo,
que literalmente para los que nosotros creemos se había apartado de la palabra de Dios y lo que reinaba en el mundo era un caos total, sin esperanza, la palabra de Dios no estaba siendo enseñada. O sea, esa era la realidad que ocurrió a los siglos posteriores, porque se fue desvaneciendo la influencia del Evangelio para ser transformada en una religión oficial y ¿para qué hablemos de la edad media? No tenía, pero absolutamente nada, lo tenía absolutamente nada, pero nada de nada de Dios. Pero se denominaba una sociedad cristiana. Y la edad media duró más de 1000 años. Entonces, no alumbró ni la luz, no alumbró ni el sol, no alumbró ni la luna, y el mundo entró en lo que se conoce como la edad de la oscuridad, que se mantuvo invariablemente hasta el inicio de lo que se denomina la Reforma Protestante. Durante toda esa época la oscuridad, la luz de esta época de oscuridad, la luz de la Biblia no alumbró, porque fue eclipsada y los demonios mantuvieron a la humanidad engañada con religión y superstición. Todo lo que inspiraba era religión y supersticiones, costumbres. Recuérdense ustedes que el pueblo no tenía acceso a la escritura, no tenían acceso a la escritura. ¿Y qué es lo que alumbra? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin luz de la Biblia, no hay luz para mi camino. No camino en luz. No sé si usted puede ir comprendiendo eso, pero no había luz. O sea, un análisis muy profundo de lo que fue esa época, incluso, además, acuérdense ustedes que Martín Lutero, que fue uno de los monjes reformistas, no tenía ni siquiera una Biblia para leerla. Él tenía que leer una Biblia, un librón grande, una versión de la Biblia escrita, digamos, en lo que era imperante en ese tiempo, en el latín, y que estaba en el centro del patio del monasterio encadenada. Tomaban una cadena y él para poder ir a leer la Biblia tenía que ir al centro del patio del monasterio para tener acceso a la escritura. Posteriormente un obispo que le cayó bien, un obispo de la Iglesia Católica que le tuvo buena a Martín Lutero, le regaló una porción del Nuevo Testamento que pudo llevar a su habitación, una pequeña traducción, cosa que fue muy valioso, pero esa era la realidad. Si la Biblia escasamente estaba disponible para los eruditos, olvídense qué posibilidad tenían la gente, el pueblo de leer la Biblia. Cero. Fue la época más oscura. Más aún, ni siquiera los eruditos tenían acceso muchas veces a este libro, sino que tenían acceso a un montón de encíclicas, a un montón de libros de tradiciones y supersticiones, porque había mucha superstición imperante alrededor de lo que era religioso. Acuérdense ustedes que se hizo esta expansión del imperio, eh, el Sacro Imperio Romano, ya influenciado por la religión, hizo unas mezclas con las culturas celtas, con las culturas de Bretaña, con un montón introdujo lo que se llama el sincretismo. ¿Qué es lo que es el sincretismo? Es la mezcla esta religiosa. O sea, para mí, la visión que tiene esto un poco tiene que guarda relación, y es súper importante, guarda relación con, después de esta gran tribulación que vieron en Israel, vino una época de mucha oscuridad y donde los demonios operaron fuertemente a través de la religión y a través de la superstición y a través de tradiciones. Y esto está comprobado, no lo digo yo, es comprobado por la historia. La época más oscura de la humanidad se considera la Edad Media, que duró más de 1000 años. Entonces la Biblia no alumbró.
Entonces, verán al Hijo, vuelvo a insistir, eso que acabo de decir anteriormente es algo muy particular mío, usted lo puede compartir o no, pero a lo mejor le ayuda a enriquecerse, le ayuda a mirar también otros aspectos, porque cuál es la problemática que nosotros tenemos? Es que ciertos relatos de esta historia como que no calzan en nuestra mente. Entonces tenemos la tendencia a eliminarlos porque no calzan en nuestra mente. Tenemos la tendencia a eliminarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que tenemos esa tendencia a eliminarlo? Porque no vamos más al fondo en la situación. Entonces de repente dice, pero esto que dijo Jesús como que no se cumplió, pero esto otro que como que no concuerda, porque el relato en sí de los últimos acontecimientos es como raro, como que requiere necesariamente revelación, y es así. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Dice, verán al Hijo del Hombre. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ver al Hijo del Hombre? ¿Quiénes van a ser capaces de ver al Hijo del Hombre? Todos. Todos van a ver al Hijo del Hombre. Entonces, veamos lo que dice la Biblia. Inmediatamente después de la oscuridad, la caída de las estrellas, se revelará Jesucristo viniendo en las nubes con gran poder y gloria, señal que será vista por todos los hombres en el mundo entero. Hermano, desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de Cristo, el ascenso a Cristo, hasta esta época han pasado, como dije yo, más de 1000, o tal vez serían más de 1500 años de oscuridad, donde la fe en el Señor ha mantenido grupos muy chiquititos, grupos que cada uno de ellos escondió en las montañas y algunos de ellos completamente siendo perseguidos en las ciudades, como la iglesia perseguía, que la iglesia siempre ha sido perseguida, hermano, siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha estado, la iglesia de Jesucristo ha estado como en el anonimato, ya sea porque las instituciones religiosas han perseguido a la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia tiene que ver con la iglesia protestante, o tiene que ver con la iglesia católica, o tiene que ver con iglesia evangélica. No, la verdadera iglesia es aquella que la componen los creyentes, no las instituciones. La verdadera iglesia es la que lo componen todos los creyentes que son discípulos de Jesucristo y que sirven al Señor conforme a la Escritura, sencillos de corazón, simple. A esas personas normalmente no se les permite vivir su evangelio conforme a lo que dice la palabra de Dios. No se les permite. Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Normalmente ocurre que muchas de estas personas están en el anonimato. Entonces la iglesia, como dice Jesús, la iglesia nunca pereció. La iglesia nunca apareció, las puertas del infierno nunca han prevalecido sobre la iglesia, nunca. Pero la iglesia no es masiva. La iglesia no es de masa. Nosotros quisiéramos, la iglesia es de personas que asumieron un compromiso con el Señor, tomaron las enseñanzas del Señor y están dispuestos a practicarlas bajo cualquier circunstancia. Eso normalmente incomoda a los poderes establecidos, que ven un problema y un peligro, ya sean poderes políticos o religiosos. Y esos poderes políticos o religiosos van a perseguir y suprimir a aquellos creyentes que viven la vida o sea, la vida como la enseña la Biblia. Y eso ocurrió siempre. Entonces la iglesia siempre ha estado en el anonimato. Aún en medio de esta época de oscuridad, había creyentes, el remanente que siempre habla la Biblia, ya sea escondido en las montañas, o escondido en las ciudades, calladitos, sirviendo a Dios y con un legado espiritual, que por fe, porque el Espíritu Santo ilumina. Y muchos de ellos recibieron la palabra siendo transmitida verbalmente. Entonces, esto va a ocurrir, va a ocurrir siempre. De hecho, hasta ahora,
Eso ha sido en el mundo, esto es así, por hermano. Yo no sé si no lo vemos o estamos ciegos, pero no importa si hay libertad religiosa, no importa si hay libertad religiosa, porque la libertad religiosa es libertad religiosa, de religión. Y la libertad religiosa, aunque esto se tiña, se vista o se vea como una sociedad cristiana, realmente en esa supuesta sociedad cristiana hay muy pocos de los que leen la Biblia y siguen las enseñanzas de Jesús y las viven. Y esos pocos, normalmente, escuchen esto, normalmente son tratados de fanáticos religiosos por sus supuestos propios hermanos. O son perseguidos por instituciones gubernamentales o por leyes. O sea, esto nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. En algunas sociedades, por algún tiempo, se ha mantenido una libertad más amplia, pero esto no ha cambiado nunca. Entonces, inmediatamente después de la oscuridad y la caída de las estrellas se revelará a Jesucristo viniendo en las nubes con gran poder y gloria, señal que será vista por todos los hombres en el mundo entero. No sé, como Dios, como el Señor es todopoderoso, no sé cómo lo va a hacer, siendo que la tierra, como es redonda, hay distintos puntos por dónde va a aparecer, pero Él tiene el poder para hacerse manifiesto a todas las personas. Y de ahí que la advertencia que hace Jesucristo en el estudio anterior que lo vimos, dice, aquí te dirán, hay ahí el Cristo, hay aquí el Cristo, no lo creas, porque el Cristo cuando venga, vendrá de una manera muy especial y será visto por todos. Entonces Jesús hace esa advertencia, porque dice que vendrán falsos Cristos. La venida de Jesucristo es tratada con más detalle por el apóstol Pablo, pero aquí se nos enseña que Jesucristo enviará a sus ángeles a juntar a los escogidos, es decir, a sus discípulos, los que en un día le recibieron como Salvador y le hicieron su Señor en toda la tierra y aún más allá de la tierra, sino también los que han venido más allá de la tierra. ¿Es posible? Sí, porque el hombre ya se está preparando para abordar el espacio. Ya se está hablando de colonias en Marte, en la Luna y una serie de cosas. Aún la Biblia dice algo muy, dice así la Biblia, yo no recuerdo exactamente en qué texto, pero dice que aunque el hombre vaya a las estrellas, ahí lo extenderé mi mano y lo traeré a juicio. O sea, el hombre no se va a poder esconder ni siquiera en el espacio ni en la tierra. Y eso da a entender de que, que el hombre sí va a algún momento dado de la historia a empezar a ir a otros lugares, a otros mundos. No sabemos ya esto se está preparando. Acuérdense que para nosotros está resultando muy sorprendente estos viajes relámpagos de unos minutos o de salir de la atmósfera terrestre, darse una vuelta por ahí y pagan una millonada de plata por eso, ¿verdad? Y que aparece en la televisión llegando estos personajes famosos que tienen dinero para pagar estos viajecitos, estos tours, estos challengers que le llaman, para otros lugares. Bueno, esto hace un verdadero espectáculo. Eso, bueno, esto ya está ocurriendo. Están ocurriendo muchas cosas que nosotros no siquiera teníamos pensado. Ya se están viendo que nos aproximamos a especies de drones, taxi drones, ¿verdad? Que lo veíamos en las películas de ciencia ficción, pero ya están promoviéndose unos taxis, unos drones gigantescos, esos taxis, que te llevan para un lado ya. Todas esas cosas que antes eran ciencia ficción, ya están pasando en el mundo. Entonces dice que el Señor Jesús va a venir y va a mandar a buscar a sus escogidos de todos los lugares. Y vendrá el Señor y lo dice que los muertos de Cristo, según Pablo, resucitarán primero y los que hayan quedado seremos llevados por el Señor. Pablo habla un poquito más profundamente de eso. Entonces dice el Señor Jesús en este relato, dice que va a enviar a sus discípulos, a los ángeles para juntar a su escogido, es decir, a sus discípulos, los que un día recibieron como Salvador, como lo recibieron como Salvador y le hicieron su Señor en toda la tierra, aún más allá de la tierra, sino también los que hayan ido más allá de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Dice, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
¿verdad? Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice, de la higuera, aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, todo este rato dice el Señor lo que va a ocurrir. El sol, lo que ya hemos relatado. Jesucristo nos enseña que de la misma manera que los brotes y las ramas tiernas de la higuera nos indican que la estación del verano está llegando, también nosotros debemos recordar que estas cosas enseñadas por Jesucristo son las señales que nos indicarán que estamos a las puertas de su regreso. De hecho, nosotros sabemos, y los que están asociados al mundo campesino tienen más señales, ustedes saben leer mejor las señales de los brotes, del momento en que van a empezar las cosas. Entonces Jesucristo dice que las personas que ven la higuera brotando dicen, ya, el verano está cerca, están saliendo las hojitas nuevas, las ramitas están más tiernas, entonces ya, bueno, ya se viene el verano. Dice, de la misma manera ustedes también, apenas vean estas cosas, saben que lo que se viene, y usted y yo sabemos, están conscientes, no por este relato, sino por el conjunto de relatos que hay en la Biblia, que nos estamos aproximando, estamos a las puertas del retorno del Señor. A las puertas. Entonces, esto es muy especial. El plan de Dios se iba culminando. Hay muchas cosas que indican que los tiempos apocalípticos también, que están relatados por el proyecto, se han aproximado violentamente. El cierto digo que no pasará esta generación, y aquí empezamos con un problema. El cierto digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Está hablando Jesús en vivo directo, dice, no pasará esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A ver, espera un momento. Estamos hablando de los tiempos finales. Han pasado 2000 años, han pasado no sé cuántas generaciones y nada de eso ha pasado. Esos son los conflictos, ¿verdad? Porque dice, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es como, mire, dice, y diga que estamos a las puertas. Y Jesús como que, ¡pum!, hace un vuelco y dice, Diosito digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este es otro pasaje que desconcierta a los creyentes porque si lo vemos desde el punto de vista de las señales de la segunda venida del Señor de Jesucristo, la generación que escuchó esta palabra ya pasó, murió hace mucho tiempo. Estamos hablando de 2000 años. Y supongamos que tenemos, ya, supongamos así, exagerado, porque las generaciones se cuentan de 80 años. Supongamos que contamos generaciones de 100 años, estaríamos hablando de 20 generaciones mínimo. O sea, han pasado 20 generaciones. Y Jesús dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la generación que escuchó estas palabras ya pasó y Jesucristo aún no regresó. Pero si consideramos que Jesús está simultáneamente respondiendo distintas preguntas de sus discípulos, todo indicaría que se está refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70. Dice, esta generación va a ser partícipe. Entonces Jesús, por eso digo que hay respuestas mezcladas a tres preguntas que hicieron los discípulos, donde Jesús va salpicando respuestas a las tres preguntas. Entonces todo indica que cuando Jesús está hablando que no va a pasar esta generación hasta que a todo esto acontezca, se está refiriendo a las cosas que explicó sobre salgan de Jerusalén cuando vean cuando vean la abominación desoladora, cuando los secretos estén ahí, hay de las que están criando, que vuestro bien no sea en invierno, o si nadie será salvo, todas esas cosas que él estaba diciendo. Todas estas palabras de Jesucristo se cumplirán en el tiempo y de la forma que están establecidos porque Dios ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, las palabras de Jesús y las palabras de Jesús se van a cumplir. Todas las palabras de Jesús se cumplirán en el tiempo y de la forma que están establecidas por Dios que ocurran, en el tiempo y en la forma. Pero tenemos señales, tenemos cosas que nos digan, esto está pasando, esto está ocurriendo. Veamos la última parte de esto. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Esto es un golpe, pum, fuerte y lapidario. Las señales son señales,
que indican la proximidad de los tiempos, pero Dios no dice la hora ni el día. Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Y el portero mandó que velase, y al portero mandó que velase. Velad, pues, ya por lo menos ya dos veces la palabra velad. Velad, orad, mirad, velad y orad. Miren, vean y oren. Velad, pues, segunda vez, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, sea al anochecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. ¿Cómo durmiendo? ¿De qué manera? ¿Cómo se puede dormir en estas circunstancias? ¿De qué sueño está hablando? Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Tercera vez, 3 veces. 3 veces dijo, velad. Velad, primero dijo, mirad, velad y orad. Después dijo, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá. Y por último termina diciendo, con último parece, velad. Jesucristo deja claro que las señales solo nos permitirán entender que el tiempo está cerca o que ha llegado, pero solo Dios sabe el día y la hora exacta que la cosa ocurrirá, que las cosas ocurrirán. Por eso resalta la necesidad de que estemos siempre preparados para el momento en que Dios realice las obras que ha determinado especialmente, ¿por qué me refiero a eso? Porque las personas que estaban escuchando al Señor, no tenían idea en qué momento iba a ser destruida Jerusalén y el templo. Solamente Jesús les dijo, miren, van a ver esta situación, van a ver a la ciudad rodeada por los ejércitos, van a ver la abominación desoladora, pesquen sus cosas y arranquen. No entren a buscar nada, sino que como los pille, váyanse. No piensen en las cosas materiales y le hacen una serie de recomendaciones. Pero ellos no sabían qué día o qué hora el ejército romano iba a llegar a las puertas de Jerusalén a hacer el sitio. Pero tenían las indicaciones de cuándo iba a ocurrir y qué iba a pasar. Y cuando vieron eso, ¡pum! ¡Chao! Ya lo que se viene es fuerte. Y lo mismo ocurre con la segunda venida del Señor. Por eso resalta la necesidad que estemos siempre preparados para el momento en que Dios realice las obras que ha determinado, especialmente porque no sabemos cuándo Él regresará. Y el Señor, en esta conversación con sus discípulos y durante varios versículos, enfatiza la advertencia de estar permanentemente velando y orando y mirando. Mirad. La palabra velad implica mantenerse despierto y atento en todo tiempo, principalmente durante la noche, para realizar la tarea asignada. Normalmente la palabra velad viene de la vela, del velón, de tener una vela encendida. Y de hecho, en algunas partes se hace todavía el velatorio para los muertos durante la noche, como que se le hace una guardia, ¿verdad? A través de una vela. Ahora las velas han sido reemplazadas en los funerales por una vela, o sea, por una ampolleta que tiene forma de vela, ¿verdad? Y se la ponen ahí en los 4 esquinas. Eso hacen para mantener cierta tradición, porque en esta época de oscuridad del imperio de la religión y del imperio de la superstición y todas esas cosas, se llegó a decir que el muerto, si en la vida había sido un tramposo o había hecho algún pacto con el diablo que la gente no conociera, la única manera de evitar que ese pacto se cumpliera y el diablo sellara el alma era estar cuidándolo 24 horas en la noche, toda la noche. Entonces las señoras estaban ahí en un rezo continuo para que el diablo no sellara el alma al infierno. Eso eran supersticiones que la gente creció con esa enseñanza y nosotros, claro, nos reímos de esas cosas, pero esa gente tenía esa enseñanza metida en el corazón, las creía a pie puntilla y eran parte de su cultura religiosa o de sus creencias, ajena a todo lo que enseñaba la Biblia. Y eso es por eso hablamos de la edad oscura. Eso eran los mismos demonios incentivando esos cultos.
Incluso hay personas que usan agua y usan una serie de otras cosas para cuidar a los muertos. Y hay una serie de cosas. También se habla de los cuidados que debe tener un niño que está recién nacido con respecto a quedar. Acuérdense que se hablaba de que el niño podía quedar moro, de cosas así, y moro, y ¿por qué se hablaba de todas esas cosas? Esto viene desde antes, hermano, sí, esto viene desde mucho, porque a los musulmanes se les llamaba moro, y todo aquel que no era parte del sistema religioso imperante iba a quedar una especie de musulmán, no tengo idea, moro. Entonces, hubo una época donde imperó mucho las tradiciones religiosas, donde imperó mucho estas cosas de lo místico, de lo que era medio extraño, incluso muchas cosas rayadas en la brujería. Y ojo, hermano, esto es grave, grave. Aquí la religión que estaba ajena al amor de Dios cometió asesinatos gravísimos acusando a mujeres de brujería. Mire, habían ciertas enfermedades que producían a la piel, que producían alguna especie de protuberancias como tetillas ¿sí? En la piel. Entonces, en Estados Unidos, en la ciudad de Salem, se habló mucho de las brujas de Salem. Y algunas veces se hacía desnudar a las mujeres para saber si tenía eso, porque decían que las brujas alimentaban a los demonios a través de esas tetillas, esas protuberancias de la piel. Y si a la mujer se le encontraba una protuberancia y condenada a ser muerta. O sea, era algo terrible, hermano. Y ahí empezaba lo que se llama la cacería de brujas. ¿Y la cacería de brujas en qué consiste? En andar buscando a una persona que echan la culpa. Y algunas mujeres, para librarse de que pusieran porque la vista en ella, buscaban a una víctima para decirle, apuntarla como bruja y ella ser liberada de esa acusación. Así era algo terrible. O sea, en la superstición, en todo, es una época extremadamente oscura. Oscura. Entonces, volvemos a esto. Se nos asigna una tarea, el estar ahí despierto. También dice que no debemos dormirnos, lo que significa dejar de estar consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor. O sea, no puedes estar tú dejar de estar consciente de ver lo que está ocurriendo. Hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada. Oye, están dictándose leyes contra Dios, están dictándose leyes contra los mandamientos. Todo eso tú tienes que estar consciente de lo que está ocurriendo porque es parte de lo que va a ocurrir en los tiempos finales. Entonces tenemos que estar conscientes. Velar significa estar consciente, estar mirando, estar observando lo que está ocurriendo en la humanidad. No para asustarnos, no para volvernos locos, no para nada, sino para estar consciente y poder saber que las señales de los tiempos se están cumpliendo. Dejar de estar, lo que significa estar dormido significa dejar de estar consciente de lo que ocurre a nuestro alrededor, o de olvidar las palabras que nos permiten leer las señales de los tiempos. O sea, hay gente que no tiene idea de estas palabras de Jesucristo y no puede leer las señales de los tiempos, está dormida. Dejar de mantener nuestra conciencia limpia de pecado ante el Señor. ¿Está dormido? Oye, no, tenés que tener tu conciencia limpia porque cuando venga el Señor tú tienes que estar transparente, y etcétera. Y hay otras cosas más que indican estar dormido, haberme quedado dormido. Ahí en ese cuadrito tenemos a Sancho y a Quijote. Mientras Quijote vela, Sancho duerme. Y esto es la realidad. Hay unos que duermen y otros velan. Esa es la realidad. Esta enseñanza termina con la palabra más dicha en estos últimos versículos: velar. Y velar no es solamente estar despierto, sino que estar despierto con propio velar significa que estar atento para seguir cumpliendo la obra que Dios nos encomendó, porque eso lo establece Jesús en el texto. Miren, dice en el 34, dice, es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, o sea, su tarea.
y al portero mandó que velase. ¿Qué significa? Que Dios nos espera estar cumpliendo el propósito de vida mientras Él viene. Velar significa eso. Cuando Jesús explica eso ahí, está diciendo, es como el hombre que se va lejos, que en este caso es Cristo, y a cada uno le entrega una comisión y espera que cumpla su obra. Y el que está velando no está en una actitud, como dije yo, de eso que tiene que ver con lo, con, digamos, con estos ritos medio extraños que cree la gente de estar ahí cuidando un muerto. No, tiene que ver, el velar tiene que ver con una actitud activa, el velar, de estar cumpliendo el propósito de Dios sin dormirme, sin dejar de hacer aquello que se me encomendó, ¿verdad? Y eso es la idea. Entonces el Señor termina su palabra, mira, ahí dice, el 37, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, significa que esta palabra de Jesús iba a trascender en la Escritura. Velad, velad. Mis queridos hermanos, hasta aquí dejo este complicado estudio de hoy, que tiene otra arista. Vuelvo a insistir, hermano, yo vuelvo a insistir, esto no, yo no lo cerré aquí, esto no termina aquí, esto no se culmina aquí, esto es una parte, hay otras cosas que enriquecen este estudio, pero desde el punto de vista de Marco, lo que dice Marco, nosotros podemos entender lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que usted pueda examinar, saque algo de enseñanza de esto. Saque algo que lo motive a usted. Lo importante no es si abarcamos todo. ¿Qué me habló Dios a mí ahora?